Las tablas crujían bajo los pies de Evelyn Carter, mientras el viejo puente colgante sobre el arroyo Serpent gemía con cada ráfaga de viento otoñal. Corría el año de 1876 y el pueblo minero de Silver Ridge, Colorado, había dejado atrás sus días de gloria, igual que aquella pasarela que ella cruzaba con cautela. Su corazón latía desbocado, apretando con fuerza su maleta, incapaz de vencer del todo aquel temor infantil a las alturas que la perseguía a sus 22 años. Solo unos pasos más, se murmuró, aunque el viento se llevó sus palabras. Abajo, el agua rugía con violencia, hinchada por 3 días de lluvias incesantes. Al detenerse en medio, el puente se balanceó de manera siniestra, y un chasquido terrible quebró el aire. El tiempo pareció frenarse cuando las maderas bajo sus botas cedieron de golpe. Evelyn gritó viendo su maleta caer al torrente embravecido, mientras se aferraba desesperada a las cuerdas deshilachadas. La estructura se desplomaba tramo por tramo, arrastrándola consigo. Aguanta, tronó una voz grave desde la orilla hacia la que ella se dirigía. Entre la visión borrosa por el terror, alcanzó a distinguirlo alto de hombros anchos, corriendo con fuerza imposible hacia el puente que se desplomaba. Un vaquero con el sombrero volando al viento mientras desafiaba la desgracia. Otro cable se rompió con un latigazo seco. Los dedos de Evelyn resbalaron, quedando su cuerpo colgando peligrosamente sobre la corriente furiosa. Entonces él apareció equilibrándose sobre lo poco que quedaba del armazón, extendiendo sus manos firmes. «El puente no soportará a los dos». «Agárrate a mí, yo te llevo», gritó sobre el estrépito de la madera. Sus miradas se encontraron, los ojos azules de él, brillando sobre la piel curtida por el sol. En ese instante de conexión, Evelyn eligió confiar. Soltó una cuerda y estiró la mano hacia él. Su agarre fue de hierro, atrayéndola contra su pecho y rodeándola con un brazo protector. Sin vacilar, la alzó con fuerza. «Enróllate a mi cuello y no me sueltes», ordenó con calma, pese a que la trampa mortal se hundía bajo ellos. Evelyn obedeció, escondiendo el rostro en su hombro, justo cuando con un salto poderoso él los lanzó hacia la orilla. Detrás de ellos el puente se desmoronaba por completo. Cayeron pesadamente sobre tierra firme, el vaquero girando para amortiguar el golpe. Rodaron juntos enredados hasta quedar Evelyn tendida sobre su pecho, su cabello rubio cayendo como un velo alrededor de los dos. «¿Está herida, señorita?», preguntó él con el aliento cálido en su mejilla. Evelyn se incorporó apenas consciente de la cercanía. «No, me salvó la vida». Una sonrisa ladeada asomó en sus labios, mostrando un hoyuelo en la mejilla. «Colton Colt Remington a su servicio». «Evelyn Carter», contestó ella, con voz más firme de lo que sentía, mientras los restos del puente se hundían en el torrente. «Creo que le debo más que mi nombre, señor Remington. Primero vamos a ponerla a salvo», dijo él, ayudándola a levantarse. «Y llámeme Colt». Ella asintió, sacudiendo el barro de su falda, consciente de que toda su vida había cambiado en un instante y que la maleta con todo lo que poseía ya se perdía río abajo. «Todo lo mío se fue», susurró mirando la corriente furiosa. Colt la siguió con la vista. «No todo, señorita Carter. Aún conserva la vida y créame, eso basta para empezar de nuevo». Mientras se alejaban del puente destruido, ninguno de los dos imaginaba lo proféticas que serían aquellas palabras. El pueblo de Silver Ridge los recibió con fachadas desgastadas y calles enlodadas. Evelyn cojeaba un poco el tobillo adolorido por la caída. El vaquero insistió en recuperar a su caballo, un imponente alazán castaño llamado Midnight, antes de escoltarla. «En el Silver Tip Hotel seguro hay un cuarto libre», dijo Colt, guiándola por la calle principal. «Lo maneja Maud Whitfield, una mujer de buen corazón. Ella le ayudará a instalarse hasta que decida qué hacer». Evelyn mordió su labio. Sin sus pertenencias ni la bolsita de monedas que representaba sus ahorros, no tenía con qué pagar. «Me temo que no puedo costear una habitación», admitió en voz baja. «Mi dinero estaba en la maleta». Colt la observó un momento con el gesto indescifrable. «¿Y si no le molesta que pregunte qué la trajo a Silver Ridge?» No parece que pensara quedarse. «No. Mi destino es Denver. Mi tío me consiguió un puesto de maestra allá». Enderezó la espalda. «Viajaba en diligencia, pero se rompió un eje a unas 10 millas de aquí».
El cochero dijo que Silver Ridge era lo más cercano, así que caminé. Caminó 10 millas sola. Colt arqueó una ceja impresionado. No tuve otra opción. El cochero y los pasajeros siguieron con el equipaje, pero yo necesitaba llegar a Denver antes de que dieran mi puesto a alguien más. Colt asintió pensativo. Denver está todavía a 3 días de viaje. Lo sé, suspiró Evelyn sintiendo de golpe el peso de su situación. Sin dinero ni papeles no sé cómo voy a llegar. Se detuvieron frente al hotel, una construcción de 2 pisos con pintura descascarada. Colt, mientras amarraba a Midnight al poste, parecía meditar algo. Hablaré con Maude Whitfield, dijo al fin. Y en 2 días yo mismo cabalgaré a Denver. Puede acompañarme si lo desea, señorita, dijo Colton Colt Remington. Los ojos de Evelyn Carter se abrieron con asombro. ¿Usted va a Denver? Desde ahora sí, respondió él con esa sonrisa ladeada que hacía que su pulso se agitara sin razón. Tengo asuntos que atender allá, más vale aprovechar la ocasión. Antes de que ella pudiera replicar, la condujo hacia la puerta del hotel, su mano apoyada con suavidad en la espalda baja de la joven. Los recibió Maude Whitfield, una mujer de rostro redondeado, mirada bondadosa y maneras firmes. Tras escuchar la desdicha de Evelyn, soltó un chasquido compasivo. Pobrecita, casi se ahoga, y lo perdió todo. Pues aquí no vamos a dejarla tirada en la calle. Tengo un cuarto pequeño al fondo, no es lujoso, pero está limpio y cómodo. No puedo pagar, señora, comenzó Evelyn, pero Maude agitó la mano quitándole importancia. Cualquier amigo de Colt Remington es bienvenido aquí. Ese hombre salvó a mi esposo Emmett Crane. Cuando la mina se vino abajo hace 2 años, lo sacó de entre las rocas cuando todos lo daban por muerto. Le dio unas palmaditas cariñosas en la mano a la muchacha. Podrás ayudarme con la colada y la cocina mientras estés aquí. Ese será tu pago. Evelyn miró a Colt con renovada gratitud. Él jugueteaba con el sombrero incómodo con los elogios. Gracias, dijo ella con sinceridad. No temo al trabajo duro. Bien, porque aquí sobra, rió Maude. Ahora vamos a buscarte ropa limpia. No puedes andar con ese barro encima. La mujer la guió escaleras arriba, mientras Evelyn volteaba a mirar a Colt. Él las observaba con expresión pensativa. Ella le susurró un gracias con los labios. Él se llevó el sombrero a la frente en señal de saludo, dejando asomar otra vez aquella sonrisa antes de marcharse. Aquella noche, envuelta en sábanas limpias y con un camisón prestado. Evelyn permaneció despierta mirando al techo de su habitación. Las escenas del día se repetían en su mente, el puente cediendo los brazos fuertes que la habían rescatado, los ojos azules de un desconocido que había cambiado su destino en un instante. Se preguntaba qué clase de hombre era en realidad Colton Remington y por qué la idea de pasar 3 días viajando a Denver con él le provocaba a la vez miedo y un temblor dulce de anticipación. La mañana llegó demasiado pronto. Maude Whitfield la puso a trabajar tras el desayuno, cambiar sábanas, fregar pisos y ayudar en la pequeña cocina del hotel que servía comidas sencillas a los huéspedes. El esfuerzo era rudo pero honesto, y Evelyn lo agradeció, pues le ayudaba a apartar sus pensamientos. Ya era media tarde cuando Colt regresó. Su silueta llenó el marco de la puerta de la cocina, donde ella estaba amasando pan. Señorita Carter la saludó con el sombrero en mano, esperaba encontrarla aquí. Evelyn se apartó un mechón del rostro con la muñeca, dejando una mancha de harina en la mejilla. Señor Remington no lo esperaba tan pronto. He estado en el arroyo, dijo él entrando, y sin pensar le limpió la mancha de harina de la piel. El contacto casual provocó en ella un estremecimiento y retrocedió nerviosa. Perdón, dijo él enseguida, interpretando mal su reacción. No debí... Está bien, lo interrumpió ella con rapidez. Encontró algo en el río. Él asintió sacando del bolsillo un cuaderno de cuero empapado. Tu maleta ya se la tragó la corriente, pero hallé esto atascado entre unas ramas. Pensé que podría ser suyo. Evelyn lo tomó con manos temblorosas, reconociendo su diario. Mi diario... Lo guardo desde los 16 años. Gracias, señor Remington. No sabe lo que significa para mí. Colt corrigió con suavidad. Y me alegra haberle devuelto algo valioso. Ella acarició el cuaderno, consciente de que muchas páginas estaban arruinadas,
pero agradecida de recuperar un pedazo de su pasado. También hablé con el operador del telégrafo, continuó él. Le enviará un mensaje a su tío en Denver explicando lo sucedido y avisando que llegará en unos días. Evelyn lo miró sorprendida. ¿Hizo eso por mí? Parecía lo correcto, respondió con un encogimiento de hombros. No querrá que piense que cambió de idea sobre el trabajo de maestra. Fue muy considerado, dijo ella, conmovida. Pero, ¿cómo supo el nombre de mi tío? Un rubor leve tiñó el rostro moreno de Colt. Maude comentó que anoche habló dormida. La oyó llamar a su tío sheriff Beauregard de Slocum. Fue el turno de Evelyn de sonrojarse. Ya veo. El silencio incómodo se rompió cuando Maude entró apresurada. Colt Remington. Sabía que escuché tu voz. ¿Te quedas a cenar? Habrá estofado de res, y Evelyn prepara los mejores panecillos que he probado en años. Será un honor, señora Whitfield, contestó él sin apartar la mirada de Evelyn, si a la señorita Carter no le molesta mi compañía. En absoluto, dijo ella, con voz suave, sorprendiéndose a sí misma de cuánto lo deseaba. Aquella noche, sentados en la mesa de Maude junto a 3 huéspedes, Hank Dobbs, un vendedor ambulante, Ezekiel Sek Holloway, un viejo buscador de oro, y Clara May Whitlow, una viuda joven que viajaba al este. Evelyn no pudo evitar observar a Colt preguntándose quién era realmente aquel hombre que el destino había puesto en su camino. Ella se descubrió observando con atención a Colton Colt Remington. Hablaba poco, pero escuchaba con verdadero interés, y cuando sonreía se le formaban arrugas en las comisuras de los ojos. Contestó preguntas sobre su rancho a las afueras del pueblo con una humildad orgullosa y trató a Maude Whitfield con un respeto sincero. Cuando Hank Dobbs soltó un chiste algo grosero, el gesto de Colt se endureció, y el vendedor cambió de tema de inmediato bajo aquella mirada firme. Evelyn Carter no pudo evitar preguntarse cómo sería tener a un hombre como él cuidando de sus intereses. Después de la cena, Colt le ofreció mostrarle el pueblo en lo poco que quedaba de él. Con la aprobación de Maude y un guiño cargado de complicidad, caminaron por la calle principal al caer la tarde, mientras las montañas se teñían de sombras. Silver Ridge ha visto tiempos mejores, explicó Colt al pasar frente a negocios clausurados. Cuando la veta principal de plata se agotó hace 5 años, la mayoría se marchó. ¿Y por qué te quedaste?, preguntó Evelyn, intrigada por ese hombre tan arraigado a un lugar que parecía morirse. Mi padre levantó el rancho antes de la fiebre de la plata. La tierra es buena para el ganado, sin importar lo que haya debajo, respondió mirando hacia las montañas, ahora teñidas de púrpura. Es mi hogar. Algo en su voz hizo que a Evelyn le doliera el pecho con una añoranza que no supo explicar. Ella no había tenido un hogar real desde que sus padres murieron de influenza a los 18. La tía que la recibió siempre le hizo sentir que era una carga. Solo su tío sheriff Beauregard Slocum había mostrado verdadero interés en su bienestar al conseguirle el trabajo de maestra en Denver. «Eres afortunado de tener un lugar que se sienta como hogar», murmuró. Colt la miró de reojo, un destello en su expresión. «Todo el mundo merece un hogar, señorita Carter». Se detuvieron frente al único salón del pueblo, el Golden Nugget, cuyas ventanas brillaban con luz de lámparas entre música de piano y risas estridentes que se escapaban a la calle. «No es un lugar apropiado para una dama como usted», dijo Colt con disculpa. «Aunque debo admitir que es de los pocos negocios que siguen vivos aquí». Como si el destino los retara, las puertas se abrieron de golpe y salió un hombre tambaleándose visiblemente ebrio. Al verlos se acercó arrastrando los pies. «Miren nada más, Colton Remington», y una cara nueva y bonita balbuceó con palabras arrastradas. «No me digas que por fin encontraste mujer, Remington». Evelyn sintió cómo Colt se tensaba a su lado. «Buenas noches, Boone Slater». «Creo que ya bebiste suficiente», dijo él con voz seca. Boone torció la boca en una mueca burlona balanceándose. «Siempre tan altanero. Solo porque tienes el rancho más grande no significa que seas mejor que los demás». Sus ojos inyectados en sangre se clavaron en Evelyn. «¿Y qué hace una preciosura como tú con este vaquero serio? Yo podría mostrarte algo mucho mejor».
Antes de que Colt respondiera, Evelyn dio un paso al frente. «Señor, está borracho y haciendo un espectáculo vergonzoso. Le sugiero que se vaya a su casa antes de decir algo de lo que se arrepienta cuando esté sobrio». Boone parpadeó sorprendido por la firmeza de la joven y luego soltó una carcajada sonora. «Tiene carácter Remington. Más te vale sujetarla fuerte». Dicho esto, se alejó tambaleándose, aún riendo para sí. Colt la miró con un nuevo respeto en los ojos. «Lo manejaste bien. La mayoría de las damas se habrían escondido detrás de su acompañante». Evelyn alisó su falda prestada. «Di clases en una escuelita de Pensilvania por 2 años. Tratar con borrachos no es tan distinto de lidiar con muchachos rebeldes. Responden mejor a una voz firme y directa». De los labios de Colt escapó una carcajada genuina cálida en la brisa nocturna. «Creo que Denver va a ganar una maestra excepcional, señorita Carter». Siguieron caminando, la charla fluyendo con naturalidad. Evelyn supo que Colt había venido al oeste con sus padres siendo niño, que tenía 2 hermanas, Josie Bell Rollins y Caroline May Holloway, ambas casadas y viviendo en California, y que manejaba su rancho con la ayuda de 5 vaqueros leales que lo acompañaban desde hacía años. Ella, a su vez, compartió recuerdos de su infancia en Filadelfia, la muerte temprana de sus padres y su decisión de abrirse camino por sí misma en lugar de depender de parientes que nunca la aceptaron como familia. «La enseñanza me llena», explicó. «Me encanta ver cómo los niños descubren el mundo a través de los libros. No hay nada como la chispa en sus ojos cuando comprenden algo que antes les parecía imposible». «Hablas con pasión», observó Colt. «Eso es raro y valioso, amar lo que uno hace de verdad». «¿Y tú?» «¿Amas el rancho?», preguntó ella. Él se quedó pensativo unos segundos mientras se detenían frente al hotel. «Amo la libertad que me da la responsabilidad, saber que mis decisiones y mi esfuerzo se reflejan en todo. Y lo confieso, prefiero la compañía del ganado y los caballos a la de la mayoría de la gente». «Y sin embargo, aquí estás acompañando a una maestra varada», bromeó ella con suavidad. «Algunas excepciones valen la pena, señorita Carter», respondió él con la voz más baja. A la luz de las lámparas que escapaban del hotel, los ojos de Colt parecieron sostener una pregunta muda. Evelyn creyó que él buscaría su mano y se sorprendió de cuánto lo deseaba. Pero él solo se apartó un poco tocando el ala de su sombrero. «Partiremos rumbo a Denver pasado mañana, si le parece. Tengo unos asuntos que cerrar antes». «¡Perfecto!», contestó ella, ocultando la punzada de decepción que le atravesaba el pecho. «Gracias de nuevo, señor Remington». Colt la corrigió con una sonrisa en la que asomaba aquel hoyuelo. «Que sueñes bonito, Evelyn». Era la primera vez que pronunciaba su nombre de pila, y el sonido grave de su voz la acompañó hasta los sueños. Al día siguiente no tuvo descanso. Maude Whitfield la mantuvo ocupada con las tareas del hotel, pero también la llevó a la tienda del pueblo, donde, usando el crédito de Colt, escogieron lo indispensable para el viaje: unas botas resistentes, una chaqueta abrigada y ropa práctica para montar más apropiada que aquellos vestidos prestados. «Insistió en que lo pusiera todo en su cuenta», dijo Maude cuando Evelyn quiso protestar. «Él se hará cargo antes de que partan. Pero apenas lo conozco, no puedo permitir que gaste su dinero en mí de esa forma». La mirada de Maude fue sabia. «Ese hombre tiene más recursos de los que aparenta, querida. El rancho de los Remington es el más próspero en 3 condados. Conozco a Colt desde que era un niño, y créeme, si ofrece su ayuda es porque quiere hacerlo». Evelyn aceptó con reparos, jurándose a sí misma que hallaría la manera de devolverle aquel favor una vez establecida en Denver. Al volver al hotel, encontró un paquete esperándola, un diario nuevo de cuero con páginas limpias. Una nota escrita con letra firme y masculina decía: «Para nuevos comienzos. C». La delicadeza del gesto le arrancó lágrimas inesperadas. Lo conocía apenas 24 horas y ya parecía comprender qué cosas eran las que más significaban para ella. Esa tarde Maude la invitó a tomar té en su sala privada, con tazas finas que parecían fuera de lugar en aquel hotel de frontera. «Dime la verdad», preguntó la mujer mayor con curiosidad. «¿Qué opinas de nuestro Colt, Evelyn?» Casi se atragantó con el primer sorbo. «Apenas lo conozco, señora Whitfield».
Tonterías. A veces un hombre se muestra más en un momento de crisis que en años de trato. Arriesgar su vida para salvarte en aquel puente dice todo lo importante sobre él. Es valiente y bondadoso sin duda, admitió Evelyn. Y guapo como un pecado, añadió Maude con una sonrisa pícara. No me digas que no has notado esos ojos azules. Evelyn sintió las mejillas arder. Voy a Denver a ser maestra. Mi futuro está allá, no aquí con un hombre al que acabo de conocer. Denver no está tan lejos, respondió pensativa Maude, y los planes pueden cambiar. Los míos, no, contestó Evelyn con firmeza. He luchado demasiado por esta oportunidad. Maude le dio una palmada en la mano. Claro, hija. Solo soy una vieja que disfruta de una buena historia de amor. Y hablando de historias, Colt no ha acompañado a ninguna mujer desde que Lila Rose McKenna lo dejó plantado por aquel banquero de Denver. Pese a sí misma, Evelyn sintió un aguijón de curiosidad. Él estaba comprometido. Prácticamente. Todos esperaban el anuncio cuando de repente ella se marchó. Creo que le rompió el corazón aunque nunca hable del asunto. Por eso me sorprende verlo tan pendiente de ti. Es la primera vez desde Lila que muestra interés en una mujer. Evelyn no supo cómo sentirse. Solo está siendo amable con una desconocida en apuros, nada más. Si tú lo dices, respondió Maude con una sonrisa que dejaba claro que pensaba lo contrario. Ahora descansa, que mañana será un día largo. Aquella noche Evelyn escribió en su nuevo diario tratando de ordenar los sentimientos que la agitaban. Estaba agradecida con Colt, impresionada por su carácter y gentileza. Y sí, en la intimidad de sus pensamientos, admitía que lo encontraba atractivo de una manera que ningún hombre le había provocado antes. Pero era práctica, las maestras debían ser intachables, ejemplo de decoro. Enamorarse de un vaquero recién conocido no cabía en su plan de independencia. Cuando apagó la lámpara, se convenció de que aquel latido acelerado cerca de él no era más que la secuela de su experiencia cercana a la muerte. 3 días de camino a Denver lo demostrarían. El amanecer se levantó claro y frío sobre Silver Ridge. Evelyn se vistió con sus nuevas prendas, una falda dividida para montar blusa firme y la chaqueta abrigada. Recogió su cabello en una trenza bien ajustada bajo un sombrero de ala ancha que Maude le había insistido en llevar para protegerse del sol de montaña. Afuera Colt la esperaba con 2 caballos, su imponente alazán Midnight y una yegua torda moteada. Se llama Starfire, explicó mientras la ayudaba a montar. Es tranquila y noble, perfecta para alguien con poca práctica. ¿Cómo supiste que no soy una amazona experta?, preguntó Evelyn ajustando la falda sobre la montura. La sonrisa torcida de Colt apareció de nuevo. Por cómo te acercaste a ella confiada pero con cautela. ¿Me equivoco? No. He montado antes, pero no demasiado. En Filadelfia pocas oportunidades había. Lo harás bien, la tranquilizó, asegurando el pequeño fardo de sus pertenencias detrás de la silla. Starfire cuidará de ti. En ese momento Maude salió del hotel con un paquete envuelto en lona. Provisiones para el viaje, dijo entregándoselo a Colt. Galletas, carne seca y unas de mis tartas de manzana. No quiero que pasen hambre en el camino, dijo Maude Whitfield, abrazando con cariño a Evelyn Carter. Vuelve a visitarnos algún día. ¿Me oyes, Silver Ridge, bien? Podría necesitar una maestra si en Denver las cosas no salen como esperas. Gracias por todo, respondió Evelyn con voz entrecortada por la emoción. En apenas 2 días, el pueblo y aquella mujer le habían dado una sensación de hogar como pocas veces en su vida. Tras despedirse, partieron rumbo al este, siguiendo la vereda que más adelante se uniría al camino principal hacia Denver. El aire matinal era fresco, los álamos comenzaban a teñirse de dorado entre los pinos oscuros. Evelyn se relajó al compás sereno del paso de Starfire, disfrutando del paisaje montañoso. ¿Hace mucho que vives en el oeste?, preguntó ella, cabalgando junto a Colton Colt Remington. Desde los 12, contestó él. Mi padre nos trajo desde Missouri tras la guerra. Decía que aquí uno podía respirar y forjar su vida sin la carga del pasado. Tenía razón, Colt reflexionó. Para él, sí. Construyó algo de la nada, una herencia que le dio sentido.
Cuando murió hace 6 años, se fue en paz. Y para ti, insistió Evelyn. Él guardó silencio observando el horizonte. Todavía lo estoy averiguando. El rancho me mantiene ocupado, pero a veces me pregunto si hay algo más. La franqueza de sus palabras conmovió a Evelyn. No era común que un hombre admitiera semejante vulnerabilidad. Creo que todos vamos descifrando el camino sobre la marcha, dijo ella. Mi madre solía decir que la vida no se trata de llegar hacia un destino, sino de cómo recorres la senda. Tu madre debía de ser sabia. Lo era, susurró Evelyn. Extraño su consejo cada día. Avanzaron en silencio, cada cual perdido en sus pensamientos, hasta que el sendero se estrechó entre pinos, obligándolos a ir en fila. Evelyn no pudo evitar fijarse en la espalda recta de Colt, en la seguridad con que montaba, y en cómo vigilaba el entorno con atención. Al mediodía alcanzaron un claro junto a un arroyo burbujeante, sitio perfecto para descansar y dejar beber a los caballos. Colt la ayudó a desmontar. Sus manos firmes en su cintura le provocaron ese cosquilleo familiar en el estómago que ella se empeñaba en ignorar. Se sentaron en un tronco caído mientras los caballos bebían compartiendo las provisiones de Maud. Conversaron con naturalidad sobre libros, lugares visitados y sueños por cumplir. Evelyn se sorprendió de lo leído que era Colt, pese a haberse criado en la frontera. Mi madre insistió en que nos educáramos, explicó él. Nos enseñó a los 3 en casa hasta que hubo escuela en Silver Ridge. Decía que vivir en el desierto no significaba tener la mente salvaje. Debió de ser extraordinaria, comentó Evelyn admirada. Lo fue. Mi padre construyó el rancho, pero mi madre nos formó a nosotros, respondió él con ternura. Le habrías gustado. Siempre apreciaba a la gente que sabe lo que quiere. El halago encendió el corazón de Evelyn más de lo que admitía. ¿Y tus hermanas dijiste que se mudaron a California? Sí, Josie Belle Rawlins y Caroline May Holloway. Se casaron con 2 hermanos que manejan un negocio naviero en San Francisco. Margaret ya tiene 2 hijos, Billy Tompkins y Daisy May Whitlow, y Caroline espera a su primero, Jesse Ray Hart. Debes extrañarlas mucho. Cada día, pero son felices, y eso es lo que importa. Aquella sencillez revelaba mucho de Colt. Poner la felicidad de otros por encima de la suya era algo poco común, al menos en la experiencia de Evelyn. Por la tarde, mientras proseguían el camino, Evelyn compartió más de sí misma sus sueños de algún día abrir su propia escuela, su amor por la literatura y la firme decisión de no depender jamás de un matrimonio arreglado como su tía siempre había querido. Mi tía nunca entendió por qué no aceptaba casarme con el hijo de su amiga. No podía comprender que yo quisiera algo más que seguridad y estatus, explicó mientras trepaban por un tramo empinado. ¿Y qué querías?, preguntó Colt con genuino interés. Propósito, independencia, y si alguna vez me casaba, que fuera por amor, un amor verdadero, no por conveniencia. ¿Y lo has encontrado?, dijo él con voz tranquila, aunque en su tono había algo que la hizo mirarlo de golpe. No respondió con honestidad. He tenido pretendientes, pero ninguno que me hiciera sentir... Sentir que la animó Colt suavemente, como si me faltara el aire cuando entraban en una habitación, como si todo antes de ellos estuviera en blanco y negro, y de repente el mundo se pintara de colores. Sus miradas se cruzaron un instante antes de que Evelyn apartara la vista turbada por su sinceridad. «Eso vale la pena esperar», dijo Colt en voz baja, y Evelyn se preguntó si hablaba desde su propia herida, quizá por Lila Rose McKenna, la mujer que lo había abandonado. Esa noche acamparon en un bosque resguardado con los picos lejanos recortándose en la penumbra. Colt levantó el fuego con destreza y preparó una cena sencilla con las provisiones de Maude. Evelyn lo observaba maravillada, aseguraba los caballos, escogía el sitio más cómodo para ella junto al fuego y parecía prever cada necesidad antes de que surgiera. Cuando cayó la noche se acomodaron cerca de las llamas, el frío de la sierra envolviéndolos poco a poco. Colton Colt Remington sacó una pequeña petaca de su alforja. Whisky, explicó ofreciéndosela. Un sorbo ayuda a espantar el frío. Evelyn Carter dudó, pero aceptó. El licor le quemó la garganta, aunque pronto le calentó el cuerpo. Al devolverle la petaca, sus dedos se rozaron con los de él. «Háblame de Denver»,
dijo Colt tomando un trago antes de guardarla de nuevo. ¿Qué esperas encontrar allá? Un nuevo comienzo, contestó ella, abrazando sus rodillas. La escuela acaba de construirse. Forma parte de los esfuerzos de la ciudad por ser algo más que un campamento minero. Mi tío el sheriff, Beauregard Slocum, dice que Denver crece rápido cada día más civilizada. Así es, asintió Colt. Voy un par de veces al año a vender ganado y comprar provisiones. Ya tienen faroles eléctricos en algunas calles, restaurantes elegantes e incluso una ópera. ¿Has ido a la ópera?, preguntó Evelyn, intentando imaginar a aquel vaquero rudo en un lugar tan refinado. Para su sorpresa, él asintió. Una vez, mi madre amaba la música. Cuando supe que presentaban La Traviata, fui en su memoria. Se quedó mirando al fuego. Llevaba mi único traje decente y sentí que todos sabían que no pertenecía allí. Pero cuando la música comenzó, sacudió la cabeza suavemente, fue como si ella estuviera conmigo otra vez. La confesión sencilla tocó profundamente a Evelyn. Es hermoso, Colt. Él levantó la vista algo avergonzado por su propia ternura. No es la clase de historia que la mayoría de los vaqueros contaría junto a una fogata. Tú no eres como la mayoría, replicó ella con una sonrisa. Así que está a salvo. Su sonrisa de respuesta iluminó aún más la lumbre. Hablaron hasta entrada la noche, compartiendo recuerdos y sueños, hasta que los párpados de Evelyn comenzaron a cerrarse. «Deberías descansar», dijo Colt al notar su bostezo. «Preparé tu cama allá lejos de la humedad». Evelyn quiso insistir en seguir conversando, pero el cansancio la vencía. Se acomodó en el lecho improvisado con la manta que él le había dado. «¿Y tú dónde dormirás?», preguntó, dándose cuenta de que había solo un petate además del suyo. «Haré guardia un rato», respondió echando más leña al fuego. «Estoy acostumbrado a dormir bajo las estrellas, no te preocupes». Mientras ella se dejaba llevar por el sueño, lo escuchó tararear una vieja tonada campesina que su propio padre solía cantar. Aquella melodía suave la acompañó en sus sueños, donde una y otra vez caía de un puente y unos brazos firmes la rescataban. Al amanecer, despertó con el aroma del café recién hecho. Colt ya estaba en pie removiendo el fuego matinal. Le entregó una taza humeante con una sonrisa que parecía ahuyentar el frío de la montaña. «Dormiste bien, mejor de lo que pensaba», respondió ella, aferrando la taza con las manos heladas. «Aunque no estoy acostumbrada a dormir en el suelo duro». «Ya te harás a ello», bromeó él. «Para cuando lleguemos a Denver serás toda una mujer de frontera». «Dudo que 3 días sean suficientes para semejante transformación», replicó con ironía, aunque no pudo evitar devolverle la sonrisa. Desayunaron ligero y levantaron el campamento con eficacia. De vuelta al sendero justo, cuando el sol asomaba por las montañas del este, comenzaron la segunda jornada. El paisaje se tornaba más variado. Praderas altas cubiertas de flores silvestres, bosques de álamos que brillaban como monedas de oro al viento, y veredas estrechas que serpenteaban al borde de abismos con vistas sobrecogedoras. Evelyn se sentía cada vez más cómoda en la montura y sobre todo en la compañía de Colt. Conversaban con naturalidad, dejando también silencios serenos en los que las palabras no eran necesarias. Ella conoció más de su rancho ganadero, de sus planes de criar caballos y del orgullo callado por la herencia de su padre. A cambio, compartió su pasión por la enseñanza, sus libros favoritos y sus sueños de futuro en Denver. Colt la escuchaba con atención, haciendo preguntas que mostraban un interés genuino. A media tarde, nubes oscuras comenzaron a juntarse en el horizonte. Colt miró el cielo con preocupación. «Se avecina tormenta. Necesitamos refugio antes de que nos alcance». «¿Hay un pueblo cerca?», preguntó Evelyn, observando con inquietud las nubes. Él negó con la cabeza. «Nada en leguas. Pero a 1 hora de aquí está una choza de línea del rancho Barton. No les importará que la usemos en mal clima». Espolearon a Midnight y Starfire para ganar tiempo. El viento arrastraba ya el olor a lluvia y el retumbar lejano del trueno. Evelyn sintió las primeras gotas gordas cuando la cabaña apareció entre los pinos, medio escondida en la ladera. Llegaron justo antes de que el cielo se abriera.
Colt la ayudó a desmontar y corrió a meter los caballos bajo un cobertizo lateral mientras ella se apresuraba a entrar. El refugio era tosco pero sólido, una sola habitación con chimenea de piedra mesa y sillas rústicas y un catre estrecho contra la pared. Todo cubierto de polvo, pero el techo resistía y había leña apilada. Colt entró sacudiendo el agua de su sombrero. «No es precisamente el Silver Tip Hotel», dijo con tono de disculpa, «pero nos mantendrá secos». «Es perfecto», aseguró Evelyn agachándose a preparar yesca mientras la lluvia golpeaba fuerte en el techo. En pocos minutos, trabajando juntos, encendieron un fuego alegre. Colt trajo las alforjas y colgó sus ropas húmedas cerca de las llamas para que se secaran. La tormenta rugía con más fuerza afuera, los relámpagos iluminaban por instantes la pequeña ventana y los truenos hacían temblar la cabaña. «Parece que estaremos aquí un buen rato», comentó Colton Colt Remington, sacando parte de las provisiones. «Estas tormentas de montaña pueden durar horas». Evelyn Carter trató de ignorar lo íntimo de la situación, los dos solos en una choza diminuta, lejos de todo con la noche encima y la lluvia azotando. Su tía habría dicho que aquello era un escándalo total. Y la sola idea le arrancó una sonrisa. «¿Qué le causa gracia?», preguntó Colt al verla sonreír. Imaginaba lo que diría mi tía Harriet de esto. Se desmayaría de la vergüenza. Él arqueó una ceja. «Porque está aquí sin compañía adecuada con un hombre al que casi no conoce». «Exactamente», respondió mientras acomodaba la comida sobre la mesa. Para ella, la reputación de una mujer era un tesoro más valioso que el oro. «Y para usted la voz de Colt sonó baja apenas audible entre la lluvia». Evelyn meditó un momento. «Para mí lo más valioso es la mente y el carácter. La reputación cuenta, claro, pero no debería basarse en apariencias ni en reglas huecas de decoro». Colt la observó con interés. «Es una visión adelantada para una maestra». Quizá concedió ella. «Pero yo juzgo a la gente por lo que hace por su integridad, no por si cumple cada convención social». «¿Y usted lo intentó?», contestó sirviendo café en 2 jarros de lata. «En el oeste las reglas ya son más laxas que en el este». «Eso es lo que más me gusta de aquí», admitió Evelyn. «Se respira con más libertad. Uno puede definirse sin tantas ataduras. Y por eso vino al oeste para escapar en parte, pero también para construir algo que tenga sentido, para marcar una diferencia en la vida de los niños». Lo miró fijamente. «¿Y usted? ¿Nunca pensó en dejar Silver Ridge y empezar de nuevo?» Una sombra cruzó el rostro de Colt. «Una vez, después de Lila Rose McKenna». Evelyn bajó la voz con suavidad. «Maud Whitfield me habló de ella. Lamento si duele recordarlo». Él suspiró reclinándose en la silla. «Fue hace 3 años, ya es historia. Todos pensaban que nos casaríamos, yo también. Tenía hasta el anillo. Pero llegó un banquero de Denver buscando invertir en lo que quedaba de las minas, y en 3 semanas se marchó con él. Me dejó una nota diciendo que no podía pasar su vida en un pueblo moribundo cuando en Denver había tanto por delante». «Debió ser devastador», murmuró Evelyn. «Lo fue. No por perderla solamente, sino por descubrir que todo entre nosotros eran suposiciones expectativas. Jamás un amor verdadero. Ella nunca compartió mi cariño por la tierra por el rancho, y yo nunca quise verlo. Y entonces pensó en marcharse también, sí, incluso en venderlo todo, y seguir a mis hermanas a California. Pero el rancho lleva 2 generaciones en mi familia. Dejarlo habría sido traicionar la memoria de mi padre. Así que me quedé. Y con el tiempo, entendí que era lo correcto no por deber, sino porque aquí es donde pertenezco». Sus ojos se encontraron sobre la mesa. A veces lo más difícil es distinguir lo que de verdad queremos de lo que creemos que deberíamos querer. Las palabras golpearon a Evelyn como eco de sus propias dudas. ¿Era su vocación enseñar porque lo sentía de corazón o porque era la única opción respetable para una mujer de su posición? ¿Quería realmente Denver o solo huía de la casa de su tía? La inquietud la desbordó especialmente. Al notar lo cómoda que se sentía con Colt, lo fácil que resultaba hablar con él,
las confidencias que nunca había compartido con nadie. Se ha quedado callada, observó Colt. Pienso en lo que dijo sobre descubrir lo que realmente deseamos. Un trueno estremeció la cabaña. Colt sonrió con calma. La tormenta se acerca más. Será una noche larga. Cenaron junto al fuego comida sencilla mientras la lluvia golpeaba fuerte el techo. Luego Colt insistió en que Evelyn durmiera en el catre. «No puedo aceptar tu cama», protestó ella. «Ya has hecho demasiado por mí». «No es mía», replicó él con sencillez, «y he dormido en lugares mucho peores». Demasiado cansada para discutir, ella cedió. Se acurrucó bajo la manta mientras él extendía su petate cerca del fuego, manteniendo una respetuosa distancia. Entre el murmullo de la lluvia y el crepitar de las brasas, Evelyn sintió con nitidez su presencia al otro lado de la estancia. ¿Qué era él ahora para ella? Un extraño. Un amigo aquello parecía poco, mas no podía ser, o no debía. Denver la esperaba con sus planes y su futuro ordenado. Sin embargo, por primera vez, no deseaba llegar al final del camino. La mañana trajo cielos despejados y canto de pájaros. Evelyn despertó sola en la cabaña, con las brasas aún vivas en la chimenea. Salió y lo encontró cepillando a Midnight, su silueta erguida contra el aire limpio que dejaba la tormenta. Todo el paisaje parecía recién lavado los colores más vivos bajo la luz clara del alba. Las montañas se alzaban majestuosas bajo un cielo azul limpio y en los prados cercanos a la cabaña florecían manojos de flores silvestres. «Es hermoso», murmuró Evelyn Carter, y al volverse encontró la sonrisa luminosa de Colton Colt Remington. «Buenos días, ¿descansó bien?» «Mejor de lo que pensé», respondió ella, acariciando el hocico suave de Starfire. «Si el clima se mantiene, llegaremos a las afueras de Denver al anochecer», explicó él mientras continuaba cepillando a Midnight. «Pasaremos la noche en un buen hotel y mañana temprano la llevaré a la dirección de su tío». «Mañana». El viaje terminaría mañana. A Evelyn le punzó en el pecho una extraña desazón al pensarlo. «Colt». Empezó, pero se quedó en silencio sin saber cómo seguir. Él levantó la vista esperando. «Gracias», dijo al fin. «No solo por salvarme en el puente, sino por todo lo demás. Has sido más que generoso conmigo». En sus ojos se asomó un destello de vulnerabilidad pronto oculto tras una máscara de serenidad. «Cualquiera habría hecho lo mismo», no replicó ella con firmeza. «No cualquiera». Él asintió incómodo con su gratitud. «Será mejor que partamos si queremos llegar antes de que oscurezca». Desayunaron ligero, recogieron sus cosas y retomaron el camino. El sol secaba los rastros de la tormenta anterior y a medida que avanzaban, aparecían caseríos, después haciendas más grandes, señal de que se acercaban a la ciudad. Ese día hablaron menos. Los pensamientos de ambos parecían enredarse con la idea de la llegada. Al caer la tarde divisaron Denver a lo lejos extendida al pie de las montañas. «Es más grande de lo que imaginaba», dijo Evelyn, deteniendo un momento a Starfire para contemplar la vista. «Crece cada año», respondió Colt. «Cuando la vi de niño era apenas un campamento minero. Ahora mírela, calles ordenadas, edificios de ladrillo y piedra, torres de iglesias, oficinas de gobierno. Incluso la nueva estación de tren símbolo de que Denver ya está conectado con el mundo». «¿Está emocionada?», preguntó él observándola con atención. «Sí», contestó, aunque la palabra le sonó vacía, incluso a ella misma. Colt rió bajo. «Después de Silver Ridge, casi todo le parecerá grande. Se acostumbrará pronto». Entraron en el bullicio de carretas, jinetes y transeúntes que llenaban las calles. Evelyn, con su ropa de viaje, se sintió fuera de lugar al cruzarse con mujeres vestidas con las últimas modas de la ciudad. Al llegar a un hotel discreto pero respetable, Colt consiguió habitaciones separadas en pisos distintos y mandó preparar un baño caliente para ella. «Tengo algunos asuntos que atender», explicó en el vestíbulo. «¿Prefiere cenar sola o regreso por usted?» Evelyn deseó pedirle que regresara a alargar unas horas más su compañía, pero su orgullo le cerró la boca. «Estaré bien sola, gracias. Ha hecho ya demasiado». Fue decepción lo que vio en su rostro. Antes de confirmarlo, él inclinó la cabeza con cortesía.
Mañana a las 9 la espero en el vestíbulo para llevarla con su tío. Hasta mañana entonces, respondió ella con una formalidad que no había usado durante todo el viaje. En su habitación, Evelyn se hundió en el agua caliente, intentando convencerse de que lo que sentía era simple gratitud. 4 días, murmuró. Nadie se enamora en 4 días. Pero la palabra amor resonó en su pecho como un disparo. Gratitud sí, atracción sin duda. Amor, eso pedía tiempo. Y sin embargo, ¿no era acaso amor compartir un salto al vacío, noches de confidencias, la seguridad de sentirse a salvo en brazos de alguien? Más tarde bajó al comedor del hotel. Apenas probó la cena. Su mente giraba siempre alrededor de Colt. De regreso en su cuarto, abrió el diario. Y en lugar de escribir sobre la ruta, llenó páginas enteras describiendo sus gestos, su respeto al escucharla, la manera en que parecía verla de verdad. Cerró el cuaderno sin respuestas, más confundida que antes. La mañana siguiente se vistió con cuidado usando la ropa que Maude Whitfield le había ayudado a escoger. A las 9 en punto, bajó al vestíbulo. Colt ya la esperaba impecable con su mejor chaqueta y sombrero en la mano. «Buenos días», la saludó, sus ojos brillando al verla. «Luce descansada». Y usted también, replicó, notando cómo la camisa limpia acentuaba el azul de su mirada. «Está lejos la casa de mi tío, no mucho. Tomaremos un carruaje». Mientras avanzaban por las calles de Denver, Evelyn contempló con asombro aquella ciudad que hervía de construcción y de vida, el lugar donde en teoría empezaría su futuro. Las calles de Denver hervían de movimiento, olores de comercio, pregones, gente de toda clase apresurada en sus asuntos. El carruaje se detuvo frente a una elegante casa de ladrillo en una avenida arbolada. Evelyn Carter sintió un nudo en el estómago al bajar, sostenida por la mano firme de Colton Colt Remington. «¿Quiere que la acompañe hasta la puerta?», preguntó él. Quiso decir que sí, prolongar un poco más su compañía, pero negó con la cabeza. «Creo que debo hacerlo sola». «Pero gracias, Colt, por todo. Fue un placer, señorita Carter. Le deseo toda la felicidad en su nuevo camino». Ella tendió la mano con formalidad, como si fueran simples conocidos que se despedían tras un encuentro casual. Él la tomó suavemente, pero en vez de estrecharla, la llevó a sus labios en un gesto casi antiguo. «Adiós, señorita Carter», murmuró. «Adiós, señor Remington», contestó ella, apenas logrando mantener la voz firme. Él se apartó hacia el carruaje. Evelyn se volvió rápido, incapaz de verlo marchar, y avanzó hasta la puerta. Tocó alisando nerviosa su falda. Un hombre de porte distinguido, cabello cano y ojos bondadosos apareció. Le recordó enseguida a su madre. «Tío Beauregard», exclamó con sincera alegría. Evelyn respondió. «Sheriff Beauregard de Slocum», el alivio iluminando su rostro. «Temí lo peor cuando recibí el telegrama sobre el puente. Ven, entra ya». La guió hasta un salón confortable, elegante, mientras pedía té a la ama de llaves. «Te ves bien considerando lo vivido», dijo con seriedad. «Ese telegrama mencionaba a un tal Remington que te rescató». «Sí, tío», confirmó ella, con el corazón acelerado al oír su nombre. «Me salvó en el puente y luego me escoltó hasta aquí cuando perdí todas mis pertenencias». «Debo agradecerle personalmente», declaró él. «¿Dónde se hospeda Evelyn?» Sintió un vacío en todo ese tiempo. Colt jamás había dicho dónde se quedaba en Denver. «No lo sé con certeza. Supongo que pronto volverá a su rancho cerca de Silver Ridge». Silver Ridge. «Ese pueblo minero está casi muerto», frunció el ceño. «¿Qué podría tener allí? Un rancho de ganado que ha sido de su familia por generaciones», explicó ella. Él asintió, aunque con cierta desaprobación. «Lo importante es que estés a salvo. Mañana tendrás presentación con la junta escolar. Y por la noche, doña Esther Whitlock organiza una reunión con familias influyentes». Mientras su tío delineaba la apretada agenda, Evelyn intentaba concentrarse. Tenía lo que había anhelado: respeto, independencia, una oportunidad. Sin embargo, cada noche al escribir en su diario, los pensamientos volvían a Colt. Habría regresado ya a Silver Ridge. Lo volvería a ver
Los días transcurrieron en un torbellino, reuniones con la junta, colegas nuevos, recorridos por la escuela amplia y moderna muy distinta al aula rural de Pensilvania. Conoció jóvenes de su edad, fue invitada a tertulias, su tío se aseguró de integrarla a los mejores círculos. Todo parecía perfecto, excepto la ausencia de Colt, que pesaba en sus pensamientos como sombra constante. Una semana después de su llegada, Evelyn ayudaba a la ama de llaves con los preparativos de una cena íntima cuando alguien llamó a la puerta. Se escucharon voces en la entrada, luego la de su tío llamándola. «Evelyn, querida, tienes visita». Se secó las manos en el delantal y salió al pasillo. Allí, erguido con el sombrero en las manos, estaba Colt. «Señor Remington», susurró ella, incapaz de ocultar la alegría. Él parecía algo incómodo en ese entorno refinado, aunque imponente con su chaqueta bien cortada. «Espero no estar molestando». «En absoluto», aseguró Evelyn de pronto, consciente de su delantal polvoriento de harina y su cabello suelto. Solo estaba ayudando con los preparativos de la cena. Sheriff Beauregard Slocum los observó con mirada especulativa. «Señor Remington, está usted invitado a cenar con nosotros si no tiene otro compromiso. Es usted muy amable, pero no quisiera importunar». «¡Disparates! Un hombre que salvó la vida de mi sobrina siempre tendrá un lugar en mi mesa». Dicho esto, el sheriff se alejó por el pasillo dejándolos solos. «¿Te ves bien?», dijo Colton Colt Remington tras un silencio cargado de emociones. «Parece que Denver te sienta». «Gracias», respondió Evelyn Carter quitándose el delantal y acomodando su cabello con un gesto nervioso. «¿Prefieres sentarte en la sala? O quizá en el jardín, a esta hora suele ser muy agradable». «En el jardín, si no te molesta», contestó él. «Ya he visto suficientes salones esta semana para toda una vida». La curiosidad se encendió en ella mientras lo guiaba hasta el pequeño pero bien cuidado jardín trasero. Se sentaron en una banca de hierro forjado bajo un manzano en flor, guardando cierta distancia prudente. «¿Los negocios van bien?», preguntó ella. «Mejor de lo esperado», replicó él con misterio. «¿Y la escuela?». «Es lo que soñabas, es impresionante», admitió con sinceridad. «Bien equipada con maestros entregados y alumnos entusiastas. Las clases empiezan la próxima semana y tengo muchas ganas de comenzar». «Me alegra», dijo él, y ella sintió que lo decía de corazón. «Serás una maestra excepcional, Evelyn. Esos niños tendrán suerte de tenerte». Ella titubeó un instante, hasta que se atrevió a preguntar lo que la quemaba por dentro. «¿Cuándo regresarás a Silver Ridge, Colt?». Bajó la mirada hacia el jardín pensativo. «Depende». ¿De qué? Él se volvió hacia ella, sus ojos azules brillando con intensidad. «De si existe alguna razón para quedarme en Denver más tiempo». El corazón de Evelyn se aceleró. ¿Qué clase de razón? En lugar de responder, Colt sacó un pequeño paquete envuelto en papel. «Encontré esto», dijo tendiéndoselo. Con dedos temblorosos, Evelyn desató el envoltorio. Dentro un relicario de plata, el que había pertenecido a su madre, guardado en su bolso antes de perderlo en el río. Las lágrimas le llenaron los ojos. «¿Cómo...?» «Regresé al día siguiente de dejarte aquí», explicó él con sencillez. «Caminé kilómetros junto al arroyo hasta hallarlo atrapado entre maderos». Ella abrió el relicario con reverencia, los diminutos retratos de sus padres seguían intactos. «Colt, no sé cómo agradecerte. Sé lo que significa la familia para ti. Y además quería una excusa para volver a verte». Sus miradas se encontraron, y Evelyn susurró. «No necesitabas una excusa». Él sonrió apenas. La decencia indicaba lo contrario. «Estás forjando tu vida como maestra respetable, no quería entorpecer eso». «¿Y ahora?», preguntó ella, con un hilo de voz. «Ahora espero que me permitas cortejarte como corresponde», dijo. «Con el permiso de tu tío, claro». La alegría la inundó, aunque la prudencia la hizo titubear. «Colt, estoy confundida. Tú vives en Silver Ridge, yo en Denver. ¿Cómo podría funcionar?». Él se inclinó un poco con los ojos encendidos. «¿Recuerdas que mencioné criar caballos? Esta semana compré 30 acres cerca de Denver con agua abundante y caballerizas,
Instalaré aquí una segunda operación. Ella lo miró incrédula. Te mudas a Denver no del todo. El rancho de ganado seguirá en Silver Ridge, lo administran buenos hombres. Pero pasaré al menos la mitad del tiempo aquí criando y entrenando caballos para el mercado de la ciudad. ¿Y desde cuándo planeabas esto? Casi un año lo venía pensando. La oportunidad de comprar esa tierra surgió ahora. Entonces, ¿no fue solo por...? Mino Evelyn dijo con suavidad. No arriesgaría todo por un capricho, ni siquiera por una mujer tan extraordinaria. Su gesto se suavizó. Pero admito que conocerte me dio el empujón final para decidirme. Un suspiro de alivio escapó de ella. No quería ser la causa de que él dejara su vida atrás. Tampoco deseaba un hombre que abandonara todo por un impulso. En ese caso, dijo dejando que la sonrisa se desplegara en su rostro, me alegrará mucho que me visites, señor Remington. La sonrisa que él le devolvió fue como un amanecer. Esperaba oír eso, señorita Carter. Esa noche en la cena, Evelyn lo vio bajo otra luz. Conversaba con soltura con su tío, y los invitados Thaddeus Pike Amos Thatcher y sus esposas Cora Bell Hannigan y Savannah Pike. Hablaba de negocios y política con criterio sin arrogancia, y tenía un humor seco que arrancó carcajadas más de una vez. Cuando la charla derivó en la educación, habló con elocuencia de su importancia en la frontera, recordando con gratitud la insistencia de su madre en enseñarles a él y a sus hermanas. El presidente de la junta escolar presente en la mesa quedó visiblemente impresionado. «Está lleno de sorpresas, señor Remington», murmuró Evelyn mientras tomaban café en el salón. «Y usted también, señorita Carter», replicó él, inclinándose hacia ella. No sabía que fuese tan buena pianista. Ella enrojeció al recordar cómo su tío la había instado a tocar para los invitados. «Mi madre me obligaba desde niña. La música y la literatura eran sus pasiones». Colt la miró con ternura. «Se sentiría orgullosa de ti». Sus ojos se encontraron y el aire entre ambos pareció encenderse. El aliento de Evelyn Carter se entrecortó cuando, antes de despedirse, Colton Colt Remington pidió permiso para visitarla al día siguiente. El sheriff Beauregard Slocum aceptó con gusto, con un brillo pícaro en los ojos al observar a la pareja. «Hasta mañana entonces», dijo Colt, inclinándose sobre la mano de Evelyn con un gesto caballeresco que parecía sacado de otro tiempo. «Hasta mañana», repitió ella, ya contando las horas. Durante las semanas siguientes, Colt acudió con frecuencia. Juntos asistieron a conciertos en la flamante ópera, pasearon por los parques de la ciudad y visitaron las tierras que él había adquirido, donde ya levantaban nuevas caballerizas. Evelyn comenzó sus clases en la escuela y pronto se encariñó con sus alumnos, encontrando en ellos una fuente de alegría que llenaba su espíritu. El sheriff observaba con aprobación el creciente afecto entre ambos, más aún tras indagar discretamente sobre el carácter y negocios de Colt. Lo que descubrió solo confirmó sus buenas impresiones. Colt Remington era respetado por su honradez y talento para los negocios y su nueva empresa en Denver. Ya despertaba el interés de compradores de caballos con dinero. Al llegar el otoño, Colt la invitó a acompañarlo a Silver Ridge. «Debo revisar el rancho», le explicó, «y quiero que veas dónde crecí. Y que vuelvas a saludar a Maudie Whitfield, esta vez sin tanta desgracia encima». «Me encantaría», respondió Evelyn con sinceridad. «Aunque no estoy segura de que sea correcto viajar contigo sola. Tu tío y yo ya lo hablamos», aseguró él. «Maudie será tu acompañante, y esta vez iremos en diligencia, no a caballo». Regresar a Silver Ridge fue como entrar en un sueño conocido. Las montañas la recibieron con su aire limpio y sus cielos infinitos tan distintos de la ciudad en expansión. Maudie la abrazó como a una hija y los vecinos la recibieron con una calidez que la conmovió. El rancho Remington superó sus expectativas, una hacienda amplia con la casa principal de piedra y madera sólida, rodeada de corrales rebosantes, de ganado fuerte y bien cuidado. Colt le mostró cada rincón con orgullo, presentándole a los vaqueros que mantenían el lugar funcionando en sus ausencias cada vez más frecuentes. «Es magnífico», le dijo ella, mientras observaban el atardecer teñir las montañas de oro y púrpura desde el porche. «Ahora entiendes por qué nunca podría dejar este sitio del todo», admitió él. «Está en mi sangre, pero Denver también tiene sus encantos».
La forma en que la miró despejó cualquier duda sobre a qué encanto se refería. En su última tarde en Silver Ridge Colt, la llevó hasta la orilla tranquila del arroyo Serpent, lejos del lugar donde el puente se había desplomado. De niño venía aquí a pensar, le confesó. El agua en movimiento aclara la mente. Evelyn entendió bien lo que quería decir. El murmullo del arroyo, tan distinto al rugido de la tormenta, parecía invitar a la calma. Se detuvieron sobre una roca plana contemplando el vaivén de los peces en la poza. El viento traía el perfume de los pinos y la promesa de la nieve lejana. Evelyn, dijo Colt mirándola de frente. Estas semanas han sido las más felices de mi vida. Su corazón latió con fuerza al percibir la seriedad de sus palabras. Las mías también, susurró ella. Cuando vi que caías aquel día del puente, algo en mí cambió. Todo se volvió claro. ¿Qué fue lo que viste?, preguntó ella, apenas respirando. Un futuro que no me había permitido soñar desde que Lila Rose McKenna se marchó. Y ahora no puedo imaginarlo sin ti en él. Con un gesto solemne, Colt se arrodilló sobre la orilla, aún sosteniendo sus manos. Evelyn Carter, sé que no ha pasado mucho tiempo, pero hay almas que se reconocen de inmediato. Lo supe cuando me tendiste la mano en medio del derrumbe. Ella sintió las lágrimas arderle en los ojos. Admiro tu valor, tu inteligencia, tu bondad. Amo la manera en que miras el mundo y cómo defiendes tus sueños. Sacó del bolsillo una pequeña caja de terciopelo y la abrió. Un anillo de zafiro, rodeado de diamantes, brillaba bajo la luz del crepúsculo. Era de mi abuela, explicó. Mi madre siempre decía que debía entregarlo a la mujer que conquistara mi corazón por completo. Evelyn lo miró a él y luego al anillo, conmovida por la entrega sincera de aquel hombre que la había salvado y respetado desde el primer instante. Colt. ¿Estás seguro? Apenas llevamos poco tiempo conociéndonos. Nunca estuve tan seguro de nada en mi vida. Pero si necesitas tiempo, sabré esperar. En ese instante, ella comprendió que no necesitaba más pruebas. El presentimiento en su pecho coincidía con el suyo. Sí, dijo con lágrimas y risa entremezcladas. Sí, Colton Remington, me casaré contigo. Él la estrechó entre sus brazos, deslizando el anillo en su dedo. Encajaba como si siempre le hubiera pertenecido. Cuando la besó, Evelyn Carter sintió que su vida cerraba un círculo perfecto desde aquel instante de caída aterradora, cuando el puente se vino abajo, hasta este momento de absoluta certeza. Se casaron la primavera siguiente en Denver con el sheriff Beauregard Slocum, entregando a la novia y Maud Whitfield, secándose las lágrimas durante toda la ceremonia. Evelyn cumplió su promesa de terminar el curso escolar y luego dividió su tiempo entre ayudar a Colton Colt Remington a levantar su criadero de caballos y colaborar con una obra de caridad para fundar escuelas en los asentamientos pequeños alrededor de Denver. 2 años después, llegó su primera hija, a la que llamaron Helena, en honor a la madre de Evelyn. 18 meses más tarde nació un varón, Thomas. Los niños crecieron entre 2 hogares, el rancho cerca de Silver Ridge, donde pasaban los veranos montando caballos y explorando las montañas, y la casa a las afueras de Denver, donde asistían a la escuela y disfrutaban de la creciente vida cultural de la ciudad. En su 5º aniversario de bodas, Colt sorprendió a Evelyn con un regalo especial: un puente. No era enorme, pero sí sólido y elegante, un paso peatonal de madera que cruzaba un arroyo en su propiedad de Denver y unía la casa principal con la pequeña escuelita que Evelyn había fundado allí para educar a los hijos de rancheros vecinos y a sus propios niños. Así nunca tendré que preocuparme de que cruces puentes inseguros, le dijo, mientras la cargaba en brazos sobre la nueva estructura, como había hecho años atrás al salvarla del puente colapsado. Mi héroe, bromeó ella, aunque la gratitud en su voz era genuina. Siempre, le prometió él, depositándola suavemente en el suelo, aunque sospecho que tú sola habrías sabido salvarte llegado el caso. Tal vez, admitió con una sonrisa, pero me alegra que no haya sido necesario. De pie sobre aquel puente firme que él había construido para ella, rodeada de la vida que juntos habían creado, Evelyn se maravillaba de cómo un instante de desastre la había conducido a su mayor felicidad. El puente que una vez se derrumbó bajo sus pies, en cierto modo había levantado el sendero
hacia todo lo que siempre había deseado propósito familia, y un amor que reconoció a su igual en un momento de claridad perfecta. Mientras Colt la rodeaba con sus brazos, Evelyn susurró aquellas palabras que había repetido incontables veces desde el día junto al arroyo Serpent Creek. Palabras que jamás perdían su verdad. Te amo, Colton Remington. Y yo a ti, Evelyn Remington, respondió él con la misma emoción que la primera vez. Y más con cada día que pasa. El puente bajo sus pies permanecía firme y seguro, símbolo fiel del amor, que los había llevado de un instante de peligro a toda una vida de dicha.